Muy buenos días, les comparto una segunda parte del capítulo Tiempo de calidad. El subtítulo es la cercanía. La cercanía es un aspecto central del tiempo de calidad. No estoy hablando de proximidad. Dos que están sentadas en la misma habitación se encuentran muy próximas, pero no siempre van a estar realmente cerca. La cercanía tiene que ver con el centro de la atención. Cuando un padre se sienta en el suelo para tirarle rodando una pelota a su niño de 2 años, su atención no se está centrando en la bola, sino en su hijo. Durante este breve instante, dure lo que dure, hay cercanía entre ellos, un cambio. Si el padre está hablando por teléfono al mismo tiempo que hace rodar la pelota, su atención se centra diluida. Hay esposos y esposas que piensan estar pasando un tiempo juntos, cuando lo cierto es que solo están viviendo en una estrecha proximidad. Están en la misma casa al mismo tiempo, pero no están cercanos. El esposo que está viendo los deportes por televisión, al mismo tiempo que le habla a su esposa, no le está dando tiempo de calidad, porque no le da toda su atención a ella. Pasar tiempo de calidad no significa que tengamos que pasarnos momentos en los cuales todo lo que hagamos sea mirarnos a los ojos. Significa que estamos haciendo algo juntos y que le estamos prestando toda nuestra atención a la otra persona. La actividad a la que estemos dedicados ambos es algo incidental. En lo emocional, lo importante es que estemos pasando un tiempo centrados el uno en el otro. La actividad solo es un vehículo que crea esa sensación de cercanía. Lo importante cuando el padre le tira rodando la pelota al niño de 2 años no es la actividad en sí, sino las emociones que se crean entre padre e hijo. Así también, si un hombre y su esposa juegan juntos al tenis y es un tiempo de calidad genuino, no se van a centrar en el juego, sino en el hecho de que están pasando un tiempo juntos. Lo que sucede en el nivel de las emociones es lo que importa. El hecho de pasar tiempo juntos en algo que nos interesa a ambos nos comunica que estamos interesados el uno en el otro, que disfrutamos cuando estamos juntos y que nos gusta hacer cosas juntos. La conversación de calidad. Cuando las palabras de afirmación, el lenguaje del tiempo de calidad, también tiene muchos dialectos. Uno de los dialectos más corrientes es el de la conversación de calidad. Al hablar de conversación de calidad, me refiero a un diálogo comprensivo en el cual dos personas comparten sus experiencias, pensamientos, sentimientos y anhelos en un contexto amistoso y sin interrupciones. La mayoría de las personas que se quejan de que su cónyuge no habla no quieren decir literalmente que nunca diga una palabra. Quiere decir que pocas veces participa en un diálogo comprensivo. Si el lenguaje primario de amor de su cónyuge es el tiempo de calidad, este tipo de diálogo tiene una importancia máxima para que sienta en sus emociones que es amado. La conversación de calidad es muy distinta al primer lenguaje del amor. Las palabras de afirmación se centran en lo que estamos diciendo, mientras que la conversación de calidad se centra en lo que estamos oyendo. Si estoy compartiendo mi amor por usted a través del tiempo de calidad y vamos a pasarnos ese tiempo conversando, eso significa que me voy a centrar en obtener algo de usted, en escuchar comprensivamente lo que me quiera decir. Le voy a hacer preguntas no para importunarlo, sino con el genuino deseo de comprender sus pensamientos, sentimientos y anhelos. Conocí a Patrick cuando tenía 43 años y llevaba 17 de casado. Lo recuerdo porque sus primeras palabras fueron muy dramáticas. Se sentó en la silla de cuero de mi oficina y después
de una breve presentación, se inclinó hacia mí y me dijo con gran emoción: Doctor Chapman, he sido un tonto, un verdadero tonto. ¿Qué lo ha llevado a esa conclusión?, le pregunté. Llevo casado 17 años, me dijo, y mi esposa me ha dejado. Ahora me doy cuenta de lo tonto que he sido. Yo le repetí mi pregunta original. ¿En qué sentido ha sido un tonto? Mi esposa llegaba del trabajo y me hablaba de los problemas que había en su oficina. Yo le escuchaba y después le decía lo que pensaba que ella debía hacer. Siempre le daba algún consejo. Le decía que tenía que enfrentarse al problema. Los problemas no se resuelven solos. Tienes que hablar con la gente involucrada o con tu supervisor. Tienes que tratar de resolver esos problemas. Al día siguiente volvía del trabajo y me hablaba de los mismos problemas. Yo le preguntaba si había hecho lo que le había sugerido el día anterior. Sacudía la cabeza y me decía que no. Entonces yo repetía mi consejo. Le decía que esa era la forma de enfrentarse a la situación. Llegaba el día siguiente y me volvía a hablar de los mismos problemas. Otra vez le preguntaba si había hecho lo que había sugerido. Volvía a sacudir la cabeza y decirme que no. Después de 3 o 4 tardes así, yo me enojaba. Le decía que no esperara comprensión alguna de mi parte, si no estaba dispuesta a aceptar los consejos que le daba. Ella no tenía por qué vivir bajo esa clase de estrés y depresiones. Podía resolver el problema con solo hacer lo que yo le decía. Me dolía ver que estaba viviendo bajo un estrés tan grande porque sabía que no tenía por qué vivir así. En la siguiente ocasión en que hablaba de nuevo del problema, yo le decía: no quiero oír nada de eso. Ya te dije lo que tienes que hacer. Si no vas a escuchar mis consejos, no quiero oír nada. Yo me aislaba y seguía en mis cosas. Qué tonto fui, me dijo. Qué tonto. Ahora me doy cuenta de que ella no quería consejos cuando me hablaba de sus luchas en el trabajo. Lo que deseaba era comprensión. Quería que la escuchara, que le prestara atención, que le hiciera saber que yo comprendía su dolor, su estrés, sus presiones. Quería saber que yo la amaba y que estaba a su lado. No quería consejos. Todo lo que quería era saber que yo la comprendía. Pero yo nunca la traté de comprender. Estaba demasiado ocupado con mis consejos. ¡Qué tonto! Y ahora se me fue, porque uno no es capaz de ver estas cosas cuando está pasando por ellas, me preguntó. Estaba ciego ante lo que estaba sucediendo. Ahora vengo a comprender la forma en que le fallé. La esposa de Patrick le había estado suplicando que tuviera una conversación de calidad. Emocionalmente anhelaba que él centrara en ella su atención, escuchando sus dolores y frustraciones. Patrick no se estaba centrando en escucharla, sino en hablar. Solo escuchaba lo suficiente para saber cuál era el problema y formular una solución. No escuchaba lo suficiente ni lo suficientemente bien para escuchar su clamor en busca de apoyo y comprensión. Muchos de nosotros somos como Patrick. Hemos sido educados para analizar los problemas y crear soluciones. Nos olvidamos de que el matrimonio es una relación y no un proyecto que debamos terminar o un problema que debamos resolver. Las relaciones piden que escuchemos con compasión, tratando de comprender los pensamientos, sentimientos y anhelos de la otra persona. Debemos estar dispuestos a aconsejar, pero solo cuando nos lo pidan, y nunca con un estilo de condescendencia. La mayoría de nosotros hemos sido poco capacitados para escuchar. Somos mucho más eficaces al pensar y hablar. Es posible que aprender a escuchar sea tan difícil como aprender un idioma extranjero, pero debemos aprender si queremos comunicar amor.
Esto es especialmente cierto si el lenguaje primario de amor de su cónyuge es el tiempo de calidad y su dialecto es la conversación de calidad. Por fortuna, se han escrito numerosos libros y artículos sobre el desarrollo del arte de escuchar. No voy a dedicarme a repetir lo que ya está escrito, pero sí les sugiero el siguiente resumen de consejos prácticos. Mantenga contacto visual cuando le hable su cónyuge. Esto impide que su mente divague y le comunica que usted le está prestando toda su atención. No haga otra cosa al mismo tiempo que escuchaba a su cónyuge. Recuerde que el tiempo de calidad consiste en prestarle a la otra persona toda su atención. Si usted está mirando la televisión, leyendo o haciendo alguna otra cosa en la cual se encuentra profundamente interesado y no lo puede dejar al instante, dígale la verdad a su cónyuge. Esa sería una forma positiva de hacerlo. Sé que me estás tratando de hablar y estoy interesado en escucharte, pero quiero que recibas toda mi atención cuando lo hagas. En este preciso momento no puedo, pero si me das 10 minutos para terminar con esto, me voy a sentar a escucharte. La mayoría de los cónyuges respetan una petición así. 3. Esté atento a los sentimientos. ¿Qué emoción está sintiendo mi cónyuge? Cuando le parezca tener la respuesta, confírmela. Por ejemplo, me parece que te estás sintiendo desilusionada porque a mí se me olvidó. Eso le da la oportunidad de aclarar sus sentimientos. También le comunica que usted está escuchando con toda la atención lo que ella le dice. Observe el lenguaje corporal, los puños cerrados, las manos temblorosas, las lágrimas, el ceño fruncido y los movimientos de los ojos. Le pueden dar indicaciones sobre lo que está sintiendo la otra persona. Algunas veces el lenguaje corporal da un mensaje, mientras que las palabras dan otro. Pida la aclaración para asegurarse de que sabe lo que ella está pensando y sintiendo en realidad. Niéguese a interrumpir. Las investigaciones recientes señalan que la persona promedio escucha durante 17 segundos solamente, antes de interrumpir para introducir sus propias ideas. Si yo le presto a usted toda mi atención mientras habla, me abstendré de defenderme, de lanzarle acusaciones o de proclamar dogmáticamente mi posición. Mi meta es descubrir sus pensamientos y sentimientos. Mi objetivo no es defenderme ni enderezarlo a usted, es comprenderlo. Ahora voy a compartirles el siguiente subtítulo: Aprenda a hablar. La conversación de calidad no exige solo que seamos comprensivos al escuchar, sino también que nos revelemos a nosotros mismos en ella. Cuando una esposa dice, quisiera que mi esposo hablara, nunca sé lo que piensa o siente. Está suplicando que haya intimidad. Quiere sentirse cerca de su esposo, pero ¿cómo se puede sentir cerca de alguien al que no conoce? Para que ella se pueda sentir amada, él tiene que aprender a revelarse a sí mismo. Si el lenguaje primario de amor de ella es el tiempo de calidad y su dialecto es la conversación de calidad, su tanque emocional de amor nunca se va a llenar mientras él no le comunique sus pensamientos y sentimientos. Hay gente a la que no le es fácil revelarse a sí misma. Muchos adultos crecieron en un hogar donde no se animaba a expresar los pensamientos y sentimientos, sino que se condenaba el hacerlo. Pedir un juguete equivalía a recibir un discurso sobre el triste estado de la economía familiar. El niño salía de la experiencia sintiéndose culpable por haberlo tenido aquel deseo y aprendía muy pronto a no decir lo que quería. Cuando expresaba enojo, sus padres le respondían con unas duras palabras de condenación. De esta manera el niño fue aprendiendo que no es adecuado expresar los sentimientos de ira. Si se le hace sentir culpable por expresar desilusión, al no poder ir a la tienda con su padre, aprendía a mantener callada esa desilusión. Muchos de nosotros, cuando llegamos a la edad adulta,
Hemos aprendido a negar nuestros sentimientos. Ya no estamos en contacto en nuestro ser emocional. Una esposa le dice a su esposo: ¿cómo te sientes con lo que hizo Don? Y el esposo le responde: me parece que hizo mal. Habría debido, pero no le está diciendo cómo se siente. Está expresando lo que piensa. Tal vez tenga una razón para sentirse enojado, herido o desilusionado, pero ha vivido por tanto tiempo en el mundo del pensamiento que no reconoce sus sentimientos. Cuando se decida a aprender el lenguaje de la conversación de calidad, va a ser como si estuviera aprendiendo una lengua extranjera. El punto por donde debe comenzar es la entrada en contacto con sus sentimientos, la creación de conciencia de que es una criatura con emociones, a pesar del hecho de que se le ha negado esa parte de su vida. Si usted necesita aprender el lenguaje de la conversación de calidad, comience a observar las emociones que siente cuando está lejos de su hogar. Lleve consigo una pequeña libreta y manténgala cerca de todos los días. 3 veces al día pregúntese: ¿qué emociones he sentido en las últimas 3 horas? ¿Qué sentí cuando me dirigí al trabajo y el que iba detrás de mí se acercaba tanto a mi auto? ¿Qué sentí cuando me detuve en la gasolinera y la bomba automática no paró, de manera que el costado del auto se llenó de gasolina? ¿Qué sentí cuando llegué a la oficina y me enteré de que mi secretaria había sido asignada a un trabajo especial? Por toda la mañana, ¿qué sentí cuando mi supervisor me dijo que el proyecto en el que yo estaba trabajando tenía que estar terminado en 3 días, cuando yo pensaba que disponía de 2 semanas más? Escriba sus sentimientos en la libreta y 1 o 2 palabras que le ayuden a recordar el suceso correspondiente a cada sentimiento. Su lista se podría parecer a esta. En la columna izquierda está el suceso y en la derecha están sentimientos. Entonces, el suceso auto muy cerca. ¿Cómo se sintió? Enojado. El suceso en la gasolinera, pues sus sentimientos fueron muy molesto. Mi secretaria en sentimientos está desanimada. El suceso 3 días para el proyecto, los sentimientos frustrado y ansioso. Repita este ejercicio 3 veces al día y va a desarrollar conciencia de su propia naturaleza emocional. Usando la libreta, comuníquele brevemente sus emociones y los sucesos que las motivaron a su cónyuge cuantos días les sea posible. En unas pocas semanas se va a sentir más cómoda al expresarle sus emociones y al final va a poder hablar tranquilamente de sus emociones hacia su cónyuge, los hijos y los sucesos que se produzcan dentro del hogar. Recuerde que las emociones en sí no son ni buenas ni malas, solo son nuestras respuestas psicológicas ante los acontecimientos de la vida. A partir de nuestros pensamientos y emociones, terminamos tomando nuestras decisiones. Cuando el otro conductor lo está siguiendo muy de cerca en la carretera y usted se sentía enojado, tal vez pensará así: quisiera que se apartara un poco, quisiera que me rebasaran, si supiera que no me iban a atrapar. Pisaría el acelerador y lo dejaría en el limbo. Frenaría de pronto y dejaría que su compañía de seguros me comprara un auto nuevo. Tal vez lo mejor sea que me salga de la carretera y lo deje que pase. Al final, o usted tomó una decisión o el otro conductor se echó atrás, giró en alguna parte o lo pasó, y usted llegó sano y salvo al trabajo. En cada uno de los sucesos de la vida tenemos emociones, pensamientos, deseos y finalmente acciones. La expresión de este proceso es la que llamamos revelación de sí mismo. Si usted decide aprender el dialecto de amor de la conversación de calidad, este es el camino que debe seguir para aprenderlo. El siguiente, el subtítulo, son los tipos de personalidad. No todos estamos fuera de contacto con nuestras emociones, pero cuando se trata de hablar a todos nos afecta nuestra personalidad.
He observado que hay dos tipos básicos de personalidad. Al primero le suelo llamar el mar muerto. En la pequeña nación de Israel, el mar de Galilea desagua hacia el sur por medio del río Jordán que desemboca en el mar muerto. Y el mar muerto no va a ninguna parte. Recibe, pero no da. Este tipo de personalidad recibe un gran número de experiencias, emociones y pasatiempos a lo largo del día. Tiene un gran depósito donde almacena esa información y se siente perfectamente feliz sin decir nada. Si usted le pregunta a una personalidad de tipo mar muerto que anda mal porque no dice nada esta noche, es probable que le responda: no sucede nada. ¿Qué le hace pensar que algo ande mal? Y esa respuesta es perfectamente sincera. Se contenta con no hablar. Sería capaz de conducir desde Chicago hasta Detroit sin decir una sola palabra y se sentiría perfectamente feliz. En el otro extremo se encuentra el arroyo charlatán. En esta personalidad, todo cuanto entre por las puertas de los ojos o de los oídos sale por la puerta de la boca, y raras veces transcurren más de 6 segundos entre ambas cosas. Cuando ven, cuando oyen, lo dicen. Es más, si no hay nadie en casa para hablarle, llaman a alguien por teléfono. ¿Sabes lo que vi? ¿Sabes lo que oí? Si no pueden encontrar a nadie en el teléfono, tal vez se pongan a hablar solos, porque no tienen tanque de reserva. Muchas veces, un mar muerto se casa con un arroyo charlatán. Esto sucede porque cuando andan de novios parece una combinación muy atractiva. Si usted es un mar muerto y sale de cita con un arroyo charlatán, va a pasar una tarde maravillosa. No va a tener que pensar: ¿cómo hago para comenzar la conversación hoy? ¿Cómo mantengo viva la conversación? En realidad no va a tener que pensar. Todo lo que va a tener que hacer es asentir con la cabeza y decir: ajá. Ella va a llenar toda la tarde y usted se va a ir para su casa pensando: qué persona tan maravillosa. Por otra parte, si usted es un arroyo charlatán y sale de cita con un mar muerto, también su tarde va a ser maravillosa, porque los mares muertos son los que mejor escuchan en el mundo. Usted va a poder hablar sin parar durante 3 horas. Él la va a escuchar atentamente y va a volver a su casa diciendo: ¡qué persona tan maravillosa! La atracción es mutua. En cambio, 5 días después de la boda, una mañana el arroyo charlatán se despierta y dice: llevamos 5 años de casados y no lo conozco. El mar muerto dice: la conozco demasiado bien. ¿Cuánto querría que dejara de hablar y me diera un descanso? En todo esto, la buena noticia es que los mares muertos pueden aprender a hablar y los arroyos charlatanes pueden aprender a escuchar. Nuestra personalidad influye sobre nosotros, pero no nos controla. Una forma de aprender nuevos esquemas consiste en fijar un momento diario para compartir, en el cual cada uno hable de 3 cosas que le han pasado durante el día y de la forma en que se sintieron cuando pasaron. Yo lo llamo el requisito diario mínimo para un matrimonio saludable. Si comienzan con el mínimo diario, en pocas semanas, a pocos meses, podrían descubrir que la conversación de calidad entre ambos se produce con una libertad mayor. El siguiente subtítulo es: las actividades de calidad. Además del lenguaje básico de amor del tiempo de calidad o de la entrega total de nuestra atención a nuestro cónyuge, consiste en otro dialecto, llamado actividades de calidad. En un seminario para matrimonios que di recientemente, les pedí a las parejas que terminaran la frase siguiente: cuando me siento más amado por mi esposo es cuando...
He aquí la respuesta de un esposo de 29 años que lleva 8 años de casados. Cuando me siento más amado por mi esposa es cuando hacemos cosas juntos, lo que a mí más me gusta hacer y las que le gusta hacer a ella. Hablamos más, nos sentimos como si fuéramos novios otra vez. Es una respuesta típica de alguien cuyo lenguaje primario del amor es el tiempo de calidad. Lo que destaca es el hecho de estar juntos, hacer cosas juntos, entregarse mutuamente una atención total. Entre las actividades de calidad se puede incluir todo aquello en lo cual uno de los dos tiene interés, o tal vez ambos. Lo importante no es lo que estén haciendo, sino por qué lo están haciendo. El propósito es experimentar algo juntos, salir de allí con ese sentimiento. Me quiere, estuvo dispuesto a hacer conmigo algo que me gusta y lo hizo con una actitud positiva. Eso es amor y para algunas personas es la voz más fuerte del amor. Tracier creció con las sinfonías. A lo largo de toda su niñez, su casa estuvo llena de música clásica. Por lo menos una vez al año, acompañaban a sus padres a escuchar una orquesta sinfónica. En cambio, Larry creció con la música country and west. En realidad, nunca había asistido a un concierto, pero siempre tenía la radio encendida y en sintonía con una estación de música country. En las sinfonías las llamaba música para ascensores. De no haberse casado con Tracy, había podido pasarse la vida entera sin asistir jamás a un concierto de orquesta sinfónica. Antes de casarse, cuando él estaba aún en el obseso estado del enamoramiento, asistió a uno de esos conciertos, pero aún en su eufórico estado emocional, su actitud fue ¿a esta cosa le llamas música? Después de casarse, no esperaba tener que repetir aquella experiencia. Sin embargo, cuando descubrió varios años más tarde que el tiempo de calidad era el lenguaje primario de amor de Tracy y que a ella le gustaba en especial el dialecto de las actividades de calidad y que asistir a la sinfonía era una de esas actividades, decidió acompañarla con espíritu entusiasta. Su propósito estaba claro, no era asistir al concierto, sino amar a Tracy y hablar en voz alta el lenguaje de ella. Con el tiempo, llegó a valorar la música sinfónica y hasta disfruta de vez en cuando de 1 o 2 movimientos. Tal vez nunca se convierte en amante de las sinfonías, pero sí se ha vuelto en perito en amar a Tracy. Entre las actividades de calidad puede haber cosas como crear un jardín, visitar los mercados de baratillo, salir a buscar antigüedades, escuchar música, salir juntos de merienda campestre, dar largas caminatas o lavar el auto juntos en un cálido día de verano. El único límite que tienen esas actividades es el determinado por su estrés y su disposición a intentar experiencias nuevas. Los ingredientes esenciales de una actividad de calidad son: 1. Que por lo menos uno de los dos la quiere realizar. 2. Que el otro esté dispuesto a realizarla. 3. Que los dos sepan por qué la están realizando, para expresarse amor al estar juntos. Uno de los dos productos secundarios de las actividades de calidad es que proporcionan un banco de recuerdos del cual se puede volver a sacar en años futuros. Es afortunada la pareja que recuerda una caminata a primera hora de la mañana, junto a la costa, la primavera en que se sembraron el jardín, la ocasión en que los picó la ortiga mientras trataban de cazar a un conejo en el bosque, la noche que asistieron juntos a un primer juego de las grandes ligas del béisbol, la única vez que fueron juntos a esquiar y él se rompió una pierna, los parques de diversiones, los conciertos, las catedrales y sí,
La maravilla de meterse detrás de la caída de agua después de la caminata de 3 kilómetros. Al recordarlo, casi pueden sentir el agua que los rociaba. Esos son los recuerdos del amor, sobre todo para las personas cuyo lenguaje primario de amor es el tiempo de calidad. Ahora bien, ¿dónde encontramos tiempo para este tipo de actividades, sobre todo si ambos tenemos responsabilidades fuera del hogar? El tiempo lo hacemos tal como lo hacemos para el almuerzo y para la cena. ¿Por qué? Porque es tan especial para nuestro matrimonio como las comidas lo son para nuestra salud. ¿Qué es difícil? ¿Qué exige una planificación cuidadosa? Sí, significa que tendremos que dejar de lado algunas actividades individuales. Tal vez significa que vamos a hacer algunas cosas de las cuales en realidad no disfrutamos gran cosa. Por supuesto, vale la pena, sin duda alguna, que gano con esto. El placer de vivir con una esposa que se sienta amada y de saber que ha aprendido a hablar con claridad su lenguaje del amor. Les quiero dar las gracias personalmente a Bill y Betty Joe de Little Rock, que me enseñaron lo que vale el lenguaje del amor número 1, el de las palabras de afirmación, y el número 2, el de tiempo de calidad. Ahora pasamos a Chicago y al lenguaje del amor número 3.